El día de hoy tenemos un presupuesto para aquellos que le encanta la productividad. Monta tu PC gaming y productivo Ryzen 7 7700 con un presupuesto de $700. En uno de los presupuestos anteriores hablamos de qué equipo elegiría yo en este preciso momento de la historia si tuviera un presupuesto de $1500 y quisiera un equipo AMD Ryzen 7 7700X de última generación con componentes excepcionales. Una excelente configuración que sin dudas cubriría todas las expectativas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, nuestras ganas de comprar un producto muchas veces no vienen acompañadas de nuestro bolsillo, así que nos toca hacer algunos ajustes para conseguir eso que queremos, pero a un precio más accesible. Es por eso que en este presupuesto veremos una variante de Ryzen 7 7700X. Hablamos del hermano directo de este procesador, el Ryzen 7 7700. Pero, ¿cuáles serían las diferencias reales entre estos dos procesadores? ¿Podemos tener el mismo rendimiento con menos dinero? Pues eso es precisamente lo que analizaremos en este presupuesto y qué piezas necesitaremos para hacerlo funcionar desde los $700, pero sobre todo qué cambios importantes necesitaremos para el futuro. Lo primero que analizaremos será el procesador y para este caso nos enfocaremos en el Ryzen 7 7700. Este procesador cuenta con los mismos 8 núcleos y 16 hilos que el 7700X. Sin embargo, la diferencia principal está en la frecuencia base, que es de 3.8 GHz versus los 4.5 GHz de la versión con X, así como su frecuencia turbo, que sería de 5.3 GHz versus los 5.4 GHz del 7700X. Pero la pregunta realmente sería, con este procesador, ¿cuánto sería el sacrificio de rendimiento? Bueno, la diferencia de rendimiento mononúcleo sería del 9%, pero en multinúcleo esta diferencia sería solo del 3%. Sí, un mísero 3% de rendimiento que es prácticamente imperceptible, dado que estos procesadores se compran es para exprimir al máximo su rendimiento multinúcleo. Así que, aunque nos encanta la máxima potencia, la realidad es que para tu bolsillo este procesador puede ser incluso más ventajoso. Dado que la diferencia en gaming es tan mínima que es imposible notarla, 2, 3, 4, 5 FPS cuando máximo. Y si hablamos de productividad, 3 o 4 segundos de diferencia no van a hacer que tu vida sea más larga, pero lo que sí tendrás es un procesador más económico, más fácil de enfriar y que cuenta con un disipador de stock, que nos viene muy bien para el inicio de este equipo. En pantalla brevemente te compartiré algunas características técnicas de este procesador, así como su precio aproximado que sería de $307 o 348 euros para el caso de España. Es importante, como siempre, recordarte que los links de todos los componentes de esta configuración lo tendrás en la descripción, ya sea que compres en el mercado de Estados Unidos o en el mercado de España. Puedes guardarlos o colocarlos en favoritos para que siempre tengas el link directo a la hora de comprar estos productos. O si quieres, puedes guardar este video. Recuerda que con tu compra no solamente obtienes lo que quieres, sino que también ayudas a este canal. El segundo componente que usaremos será una placa madre sencilla, pero que nos dé lo mínimo que queremos, y para este caso será la Gigabyte B650M de 3 HP. Esta placa es una opción económica de Gigabyte que no solamente es buena para nuestro bolsillo, sino que también cuenta con lo justo y necesario para sacar el mayor partido a esta configuración. 4 slots de memoria RAM para poder ampliarla a futuro. El PCI Express es 4.0 y antes de que pienses que esto es una desventaja, permíteme explicarte algo. La mayoría de las gráficas actualmente utilizan 8 carriles para la transferencia de datos y la gama alta utiliza los 16 carriles. Si te das cuenta, el ancho de banda máximo que soporta el PCI Express 4.0 por 8 es casi de 16 GB por segundo y el por 16 es más de 31 GB por segundo. Actualmente no existen gráficas de gama media que superen esas velocidades de memoria y tampoco las gama alta. Así que aunque en el futuro salgan gráficas con PCI Express 5.0, van a tener que pasar varias generaciones antes de que el PCI Express 4.0 sea un limitante que genere un cuello de botella. Así que teniendo esto presente, podemos comprar cómodamente esta placa, que además cuenta con Ethernet de 2.5 GB y todas las conexiones necesarias. En pantalla verás una pequeña descripción técnica de lo que nos ofrece esta placa de Gigabyte, así como su precio aproximado, que sería de $109 o 160 euros para el caso de España. El tercer componente indispensable sería la memoria RAM y para esta configuración usaremos unas Crucial Pro en su versión kit de 2x16. En el caso de la RAM utilizaremos este hermoso kit de 32 GB, bueno, bonito y barato, DDR5 5600 megatransfer por segundo que, aunque no tengan RGB, son unas RAM muy sólidas que soportan tanto Intel XMP 3.0 y AMD ESPO y tampoco nos decepcionarán
en los programas y juegos, pero sobre todo son unas RAM que se adaptan a nuestro presupuesto. Estas serían algunas de las características adicionales que poseen estas memorias RAM, así como su precio aproximado, que sería de $98 o 122 euros para el caso de España. Para el almacenamiento usaremos el muy equilibrado Crucial P3 Plus de 1 TB. Ya hemos hablado anteriormente de este M.2, su precio y rendimiento es muy bueno, su escritura es de 3600 MB por segundo y su lectura es de 5000 MB por segundo. 5 años de garantía con una durabilidad de 220 TB escrito. Por su precio, nada que envidiarle a uno de quinta generación. Y lo puedes ver en pantalla con sus características y su precio, que es de tan solo $62 o 78 euros para España. Para este punto es importante que si te gustan este tipo de videos puedas suscribirte y activar la campanita, dado que de esta manera no solamente obtienes información útil a la hora de decidir qué comprar, sino que también ayudas a este canal y me llena de mucha ilusión que pertenezcas a esta creciente comunidad. Por último, tenemos que agregar una fuente de poder y en esta configuración usaremos la MSI MAG A650BN. Aunque esta fuente es 80 Plus bronce, es una de las más robustas y económicas de su categoría. 7 años de garantía que con sus 650 vatios en esta configuración nos servirá para colocarles de una RTX 4070 Ti Super para abajo en el caso de Nvidia y en el caso de AMD desde una RX 7800 XT para abajo. En pantalla puedes ver un poco más de sus características, así como su precio aproximado, que sería de $59 o 61 euros si vives en España. Y con estos componentes este equipo ya sería perfectamente funcional con un promedio de $640, dejándonos un buen margen para poder buscar una torre micro ATX con la que podamos realizar el montaje, que por supuesto te dejaré algunas recomendaciones en la descripción. Sin embargo, aunque este PC así como está es completamente funcional y nos serviría para trabajar y editar, aún no estaría al 100%, dado que necesitamos una tarjeta gráfica y algunos cambios a futuro para tenerlo full equipo. Pero no te preocupes, que aquí te dejaré la ruta ideal que debes seguir para después de tu ensamble. Lo primero es comprar una tarjeta gráfica. Como te lo comenté anteriormente, con esta PC podrás comprar desde una 4070 Ti Super o una 7800 XT para abajo. Y la tarjeta gráfica es lo primero que debes añadir a tu PC después de armarlo. Es por eso que te dejaré algunas opciones que le irán muy bien a este equipo, desde la más económica a la más cara, dependiendo de lo que a futuro te puedas permitir. Lo segundo sería cambiar el disipador de stock. Aunque el disipador de Ryzen 7 7700 es muy capaz y elegante, estando alrededor de los 80 grados en su carga máxima, podemos exprimir aún más las capacidades y durabilidad de este procesador si cambiamos el disipador por uno más potente, sobre todo si queremos probar el overclocking. Es por eso que te dejaré algunas recomendaciones que te pueden servir a futuro, pero si no le das mucho trabajo a tu procesador, pudieras dejarlo perfectamente con el disipador de stock. Lo último sería agregar dos módulos adicionales de memoria RAM, aunque con 32 GB de memoria RAM es más que suficiente para la mayoría de los programas y juegos, es probable que para algunas personas esto quede corto, sobre todo los que usan los programas de render, edición en 8K o trabajo con animación. O si simplemente quieres estar preparado para lo que te depara el futuro, puedes optar por agregar dos módulos adicionales de memoria RAM o cambiarlas por unas mejores. Y con esto tendríamos la ruta perfecta para ensamblar este equipo con un presupuesto inicial de $700. Un equipo que a futuro sería un poquito mejor que armarse uno con un APU Ryzen 7 8700G. Sin embargo, si te has interesado en saber cómo sería un ensamble con este procesador, no te pierdas el próximo presupuesto, donde hablaremos de sus pros y los contras. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación. Y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla, así como de ver este video, que estoy seguro que será muy interesante si aún estás buscando información para armarte tu PC.